Tenemos prisiones para mantener a raya a los villanos de la vida real, pero ningún sistema es infranqueable y a veces las pesadillas se escapan por las rendijas. Acompáñenos en nuestro primer maratón de la cárcel, una recopilación de algunas de las historias de evasión de presos más alocadas de la historia, desde intrincados planes de fuga hasta afortunados giros del destino. Estas historias tienen todos los ingredientes para dejarte boquiabierto. ¿Cree que alguna de ellas parecen imposibles? Pues no lo creerás. Bienvenido a la cárcel. Era una madrugada del 29 de abril de 2022 y Vicky White se preparaba para poner en marcha su plan. Lo había pensado mucho en los últimos meses y ahora por fin estaba lista para hacerlo. A sus 56 años, Vicky White trabajaba en su último día como subdirectora de prisiones en el condado de Lauderdale, Alabama. 17 años, eso eran los años que Vicky había pasado como funcionaria de prisiones. Durante su carrera, Vicky ganó 4 veces el premio a la empleada del año y se disponía a ganarlo por 5ª vez en este último año de servicio. Para todos los que trabajaron con ella, desde otros oficiales al fiscal del distrito del condado de Lauderdale, Chris Connolly, Vicky era nada menos que una oficial ejemplar. Su trabajo como subdirectora de la prisión lo demostraba, pero en realidad Vicky White tenía un secreto. Después de un matrimonio fracasado que comenzó en 2002 y terminó en 2006 debido al uso y abuso de drogas, y tras la muerte de su ex marido en enero de 2022, Vicky estaba finalmente enamorada de nuevo. Pero decir que la mujer tenía un gusto poco convencional en cuanto a parejas románticas es quedarse corto. El nuevo destinatario de su amor era Casey White, uno de los reclusos de la prisión, una de las personas a las que Vicky debía supervisar y evitar que incurriera en nuevas conductas delictivas. En 2022, Casey White tenía 38 años y ya era un experto en prisiones. El hombre tenía un largo historial delictivo que subrayaba su crueldad. Casey cumplió su primera condena en prisión allá por 2012, cuando fue condenado a 3 años de cárcel por golpear a su hermano en la cara y a la cabeza con el mango de un hacha. Pero ni siquiera cumplir condena fue suficiente para convertir a Casey en un buen ciudadano respetuoso de la ley. En marzo de 2016 recibió una impresionante condena de 75 años de prisión por 7 cargos que incluían intento de asesinato y robo. Solo 4 años después, Casey confesó a un investigador la muerte por apuñalamiento en 2015 de una mujer de 59 años. Tras su confesión, Casey fue acusado de 2 cargos de asesinato capital y trasladado a un centro de detención del condado de Lauderdale. Allí fue donde el criminal conoció a Vicky White. Casey White no tenía nada de encantador, al menos para la mayoría de la gente. El hombre medía 1,90 m y tenía todo el cuerpo cubierto de tatuajes, algunos de los cuales eran claramente símbolos de la supremacía blanca. Además, era uno de esos presos que se consideran especialmente peligrosos. Incluso a los agentes armados se les dijo que fueran más que precavidos al acercarse a él. Pero el corazón quiere lo que quiere, o quizás en este caso el corazón de Vicky White fue manipulado y coaccionado para que se preocupara por Casey White. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que los dos, la experimentada funcionaria de prisiones y el peligroso preso, iniciaron una relación romántica. Tal vez los dos pensaron que su apellido compartido no era una coincidencia, sino una señal divina de que debían estar juntos. No hay detalles exactos sobre quién inició el romance, pero es obvio cuál de los dos tenía más que ganar con ello. Vicky se aseguró que Casey tuviera comida y paz más que suficientes, y luego la mujer se aseguró de que Casey quedara libre, utilizando su posición y su ingenio para urdir y facilitar una dramática fuga de la prisión. Alrededor de las 9:30 de la mañana del 29 de abril de 2022, Vicky White ordenó a sus subordinados que prepararan a Casey White para un traslado
traslado desde la cárcel del condado de Florence, Alabama, a un juzgado para una evaluación mental. Después de la evaluación, dijo a los otros ayudantes del sheriff que buscaría atención médica porque no se sentía bien. Como subdirectora de la cárcel, la mujer conocía muy bien el protocolo. Sabía que transportar solo a una persona encarcelada iba en contra del protocolo, pero ya lo había pensado, para asegurarse de que ella sería la única agente disponible para ese supuesto transporte al juzgado. Vicky había programado un transporte en furgoneta para esa mañana. De ahí que varios ayudantes hubieran salido minutos antes con 2 furgonetas que transportaban a una docena de reclusos justo antes de que Vicky anunciara a sus subordinados que transportaría a Casey White a su evaluación mental. Nadie se atrevió a cuestionar a la mujer debido a su posición en la jerarquía de la prisión. Casey White fue trasladado poco después. Nadie sabía nada de su romance, pero en los meses anteriores a la fuga, Vicky y Casey hablaron por teléfono más de 900 veces. La mayoría de estas llamadas fueron sexualmente explícitas. Su romance no era simplemente incipiente, ya estaba bien establecido. Vestida con una chaqueta y unos pantalones negros, Vicky White mantenía la puerta abierta para que Casey White, esposado y con grilletes, pudiera salir de la prisión. Las diferencias entre ambas eran notables. Vicky, de 56 años, solo medía 1,70 y tenía una larga melena rubia que le enmarcaba la cara. Casey White medía 1,90, vestía un traje naranja de presidiaria y estaba cubierto de tatuajes. Llevaba el pelo castaño rapado. Una vez que Casey se arrastró hasta el asiento trasero del coche patrulla, Vicky se llevó el coche, pero no había ninguna evaluación mental prevista para ese día. Todo había sido parte del plan cuidadosamente elaborado por Vicky para sacar a Casey de la prisión. No habían pasado ni 10 minutos desde su salida de la cárcel cuando Vicky detuvo el coche patrulla en el aparcamiento de un centro comercial de Florence. La pareja salió del coche. Vicky dejó las llaves de la cárcel y la radio dentro del coche. Le quitó las esposas y los grilletes a Casey. Juntos abandonaron el vehículo y emprendieron el camino hacia la libertad. Cuando no regresaron a la prisión, los otros agentes que trabajaban ese día empezaron a sospechar. Encontraron el coche patrulla abandonado en el aparcamiento sobre las 11 de la mañana. Los agentes llamaron a Vicky White, pero fue en vano. Pronto, todos en la prisión se enteraron de que no se había planeado ninguna evaluación mental para ese día. Tuvieron que enfrentarse a la verdad. Casey White se había escapado y Vicky White, la subdirectora de la prisión, tenía algo que ver con ello. Al principio, los compañeros de trabajo de Vicky temieron que la mujer hubiera sido coaccionada y amenazada para ayudar a Casey, pero mientras las autoridades se temían lo peor y comenzaban su investigación, Vicky y Casey no podían estar más contentos. Habían conseguido su coche de huida, un todoterreno Ford de color cobre que Vicky había comprado solo unos días antes, utilizando un alias, y ahora estaban en la carretera, huyendo del estado. El dinero no era un problema. Vicky también se había asegurado de eso. En las semanas previas a la fuga, la mujer vendió su casa en la pequeña localidad de Lexington, Alabama, por $95,550. La suma era menos de la mitad del valor de mercado de la casa. Con decenas de miles de dólares en efectivo, Vicky también pudo asegurarse algunas otras necesidades. En los días previos a la fuga, compró ropa de hombre en unos grandes almacenes. También compró algunos artículos en la tienda para adultos. Vicky fue el cerebro detrás de la fuga. En cuanto a Casey, no tuvo que mover un dedo, solo convencer a Vicky de su amor. Tras llegar al condado de Williamson, Tennessee, a unas 2 horas en coche al norte del condado de Lauderdale, Vicky y Casey abandonaron el Ford de color cobre. El coche fue encontrado cerrado y abandonado. Un conductor de grúa transportó el vehículo a una grúa local desconociendo su origen. A las 15:30 horas del 29 de abril, las autoridades sabían con certeza que Vicky y Casey White habían desaparecido. En las declaraciones oficiales iniciales, Vicky fue descrita como desaparecida y en peligro, pero el 2 de mayo se emitió una orden de detención contra la mujer, acusándola de permitir o facilitar una fuga de primer grado. El 3 de mayo, Vicky y Casey estaban en Evansville, Indiana. Condujeron en un Ford F-150 hasta un lavadero de coches de la ciudad y luego abandonaron el coche
en las instalaciones. Tenían otro vehículo preparado. Esta vez se marcharon en un Cadillac. Un día después llamaron a la policía local del lavadero de coches de Evansville para informarles del Ford F-150 abandonado. Las imágenes de vigilancia del negocio mostraban a Vicky y Casey abandonando el Ford y entrando en el Cadillac. El lunes 9 de mayo de 2022, un grupo especial de Alabama llegó a Evansville y se unió a los ayudantes del sheriff y a los alguaciles de Indiana. Iban a capturar a los fugitivos de una vez por todas. Exploraron la zona, pero no fue hasta más tarde ese mismo día cuando descubrieron el paradero de los fugitivos. Darren Richardson, detective de Evansville, conducía hacia su casa cuando vio el Cadillac en el aparcamiento de un motel. Anotó la matrícula y avisó a los investigadores. Vicky y Casey habían pagado a un indigente para que utilizara su identificación y así poder alquilar la habitación del motel. Ese mismo día, las fuerzas del orden vieron a Vicky, ahora con una peluca negra, salir de la habitación del motel y subir al Cadillac. Casey White iba al volante. El coche se puso en marcha. Lo que ocurrió fue una persecución de película, pero todo se detuvo cuando un agente de la ley embistió el vehículo de los sospechosos, enviándolo a una zanja. Nadie sabe exactamente qué ocurrió entonces, pero cuando la policía llegó al Cadillac, Vicky White había recibido un disparo en la cabeza. Casey pidió a los agentes que ayudaran a su mujer, repitiendo que él no lo había hecho. No está claro si seguía intentando confundir a los agentes llamando a Vicky su esposa. Vicky White murió poco después. Su muerte fue declarada suicidio. Tal vez no podía imaginar pasar el resto de su vida al otro lado de los barrotes. En cuanto a Casey White, el hombre fue arrestado. Después de 11 días huyendo, su fuga llegó a su fin. Fue transportado de vuelta a Alabama. Fue trasladado al centro penitenciario William E. Donaldson de Bessemer, Alabama. Además de ser acusado de fuga en primer grado, también fue acusado de asesinato en relación con la muerte de Vicky. Se espera que el juicio de Casey White comience el 17 de abril de 2023. Esta imponente estructura, construida con las últimas tecnologías y medidas de seguridad, fue considerada en su día la prisión más segura de la región, con fama de ser prácticamente a prueba de fugas. Sin embargo, todo esto cambió con la audaz fuga de Pascal Payet, que se convirtió en el primer preso de la historia de la cárcel de Luynes en fugarse. Su hazaña cautivó a la opinión pública y puso en el punto de mira a la prisión, considerada vulnerable y necesitada de mejorías. La fuga de Pascal Payet suscitó un acalorado debate sobre la seguridad en las cárceles y la eficacia del sistema actual. Pascal Payet es un famoso delincuente francés conocido por sus espectaculares fugas de prisión en helicóptero. Pascal Payet nació en la bulliciosa ciudad francesa de Montpellier, dando paso su infancia rodeado de los sonidos y las vistas de la ciudad. Sin embargo, su familia se trasladó pronto a la encantadora ciudad de Lyon, donde pasó sus años de formación. Fue allí donde Pascal Payet conoció por primera vez el rudo mundo de la delincuencia, que más tarde moldearía su vida de un modo que nunca habría imaginado. Al crecer, Pascal Payet se trasladó a Marsella, donde se mezcló con la gente equivocada. En 1988 fue condenado por un delito violento e ingresó a la prisión. Sin dejarse intimidar por su experiencia entre rejas, Pascal Payet siguió delinquiendo y fue condenado de nuevo en 1993 por conspiración. Participó a un audaz atentado contra un furgón blindado del Banco de Francia en Salon de Provence, en el que murió trágicamente un guardia. A pesar de la gravedad del delito, Pascal Payet siguió eludiendo a las autoridades hasta que finalmente fue detenido junto con Eric Calvoreo en París en enero de 1999. A partir de este momento, la vida de Pascal Payet nunca volvería a ser la misma. Fue condenado a una larga pena de prisión y encerrado en algunas de las instalaciones más seguras de Francia. Sin embargo, incluso entre rejas, Pascal Payet siguió acaparando titulares, convirtiéndose en el primer preso de la historia de Francia en fugarse no de una, sino de dos cárceles. Pascal Payet saltó a los titulares de todo el mundo en 2001 cuando se fugó de la cárcel. Fue una fuga audaz y atrevida que conmocionó a toda Francia. Payet cumplía una condena de 30 años por terrorismo y asesinato
asesinato, pero logró fugarse de la cárcel utilizando un helicóptero secuestrado. En su espectacular fuga, un cómplice lo recogió y lo sacó por el aire del recinto penitenciario. De la noche a la mañana, Payet se convirtió en una leyenda, apareciendo en programas de televisión y periódicos de todo el mundo. En Francia, algunos lo consideraron un luchador revolucionario por la libertad y lo celebraron como una figura heroica. Su fuga dio lugar a una persecución internacional y la policía emitió órdenes de detención contra él. Sin embargo, la libertad de Payet no duró mucho. En octubre de 2003, uno de sus cómplices fue capturado y llevado a París para ser interrogado, ya que las autoridades querían mantener a Pascal entre rejas. Ese mismo año fue localizado y detenido mientras visitaba a un amigo en España. Sin embargo, la determinación de Pascal no se frustró fácilmente. En abril de 2003, Pascal organizó otra audaz fuga en helicóptero, esta vez para liberar a Frank Perletto, Michael Valero y Eric Alboreo de la prisión de Luynes. Los tres habían sido detenidos con Pascal en 1999 y este estaba decidido a ayudarles a escapar. En una audaz operación, los cuatro fueron secuestrados en helicóptero y las autoridades quedaron, una vez más, estupefactas. Sin embargo, su libertad duró poco y fueron capturados 3 semanas después. En enero de 2005, Pascal fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de un guardia ocurrido en 1999 junto con el secuestro del furgón blindado en 1997 en Salon de Provence. A pesar de estar entre rejas, Pascal no se contentó con sentarse tranquilamente en su celda. En diciembre de 2005 publicó en su blog una carta abierta titulada La saga de mis traslados, en la que criticaba las condiciones de su encarcelamiento. Había iniciado una huelga de hambre en una prisión de Metz en protesta por haber sido trasladado 9 veces en 30 meses. Su carta fue una poderosa declaración contra las duras condiciones del sistema penitenciario y llamó la atención sobre la difícil situación de presos como Pascal. En 2007, Pascal Payet era uno de los presos más atencionados y vigilados de Francia. Se había ganado la reputación de delincuente audaz y astuto, por lo que nunca permanecía en la misma prisión más de 6 meses. Para garantizar su seguridad, Pascal era un preso que se mantenía en régimen de aislamiento y estaba sometido a una vigilancia reforzada. A pesar de las estrictas medidas adoptadas para mantenerlo entre rejas, Pascal siguió planeando otra fuga. El 14 de julio de 2007, el país celebraba el Día de la Bastilla, fiesta nacional que conmemora el asalto a la prisión de la Bastilla en 1789. Fue ese día cuando Pascal y sus cómplices ejecutaron la fuga más audaz de la historia de Francia. Era una noche oscura y tormentosa en Grasse, Francia, cuando de repente la paz se vio interrumpida por el estruendo de un helicóptero. En plena celebración, 4 hombres enmascarados secuestraron un helicóptero en el aeropuerto de Cannes-Mandelieu y se dirigieron a la prisión de Grasse, donde Pascal estaba recluido en régimen de aislamiento. Los guardias se apresuraron a subir al tejado del centro de alta seguridad para investigar el alboroto. El helicóptero descendió en picado y, en un movimiento audaz, sacaron a Pascal de su celda y se lo llevaron hacia la libertad. A pesar de los valientes esfuerzos de los guardias, la operación terminó en solo 5 minutos y Payet, de 43 años, que seguía cumpliendo una condena de 30 años por el asesinato durante un atraco a un furgón blindado en 1999, no aparecía por ninguna parte. El helicóptero aterrizó en la localidad de Brignoles, donde Pascal y sus cómplices huyeron del lugar. El piloto salió ileso, pero las autoridades quedaron estupefactas. 2 días después de su fuga audaz, se emitió una orden de detención europea contra Pascal Payet. La noticia corrió como la pólvora y el país quedó conmocionado. La fuga de Pascal Payet provocó un gran revuelo en todo el país y su persecución fue una de las mayores de la historia de Francia. Las arriesgadas y peligrosas escapadas de Pascal Payet terminaron en
septiembre de 2007, cuando fue capturado en la localidad de Mataró, cerca de Barcelona, España. Fue trasladado a custodia francesa junto con 2 de sus cómplices y encarcelado en un lugar secreto por razones de seguridad. En junio de 2008, el Tribunal Penal del Departamento de Alpes Marítimos condenó a Payet a 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada, por una serie de robos a mano armada y agresión a agentes de policía durante su tiempo como fugitivo. Y en abril de 2011, el Tribunal Penal de Bouches-du-Rhône añadió 5 años más a la condena de Payet por su fuga de prisión en 2007. Sus cómplices también se enfrentaron a años de cárcel, mientras que otros presos considerados cómplices de la fuga recibieron penas menores. A pesar de su infame reputación, las increíbles fugas y hazañas delictivas de Payet tuvieron un profundo efecto en el sistema de justicia penal francés y en toda la nación. Su audacia y astucia asombraron a la gente. Sus audaces hazañas captaron la atención de muchos y su historia fue objeto de numerosos programas de televisión y artículos. El proyecto Conejo Blanco, original de Netflix, incluyó incluso un episodio sobre él, en el que el presentador Grant Imahara narraba la historia mientras el actor francés Thierry Brouard la recreaba. La historia de Payet sigue siendo una fuente de inspiración para quienes admiran las personas audaces e intrépidas. Su legado como cerebro criminal y hombre que se atrevió a desafiar los límites de la ley perdurará para siempre. Sin embargo, su sed de libertad acabó siendo su perdición, ya que fue llevado ante la justicia por sus crímenes y obligado a pagar el precio de su vida delictiva. La cárcel de Penedo es un centro penitenciario situado en la ciudad de Penedo, Alagoas, Brasil. La cárcel se construyó a principios del siglo XX para albergar a unos centenares de presos, pero desde entonces se ha visto gravemente superpoblada, con capacidad para unos 150 reclusos, pero a veces para más de 500. Las condiciones en la cárcel de Penedo son muy duras, con informes de hacinamiento, violencia y malas condiciones sanitarias. Los reclusos están hacinados en celdas pequeñas con acceso limitado a necesidades básicas como comida, agua y atención médica. Según los informes, algunos reclusos duermen en el suelo o en hamacas sin camas. Debido al hacinamiento, la violencia también es un problema importante en la cárcel de Penedo. A menudo, los reclusos se ven obligados a unirse a bandas para protegerse, y las peleas y los motines son habituales. La falta de personal y de recursos también ha dificultado el mantenimiento del orden y la prevención de la escala de violencia. Sin embargo, fue en 2012 cuando la cárcel de Penedo ganó popularidad no solo en Brasil, sino en todo el mundo. Lo que es aún fascinante es que el reciente aumento de popularidad de la prisión no se debió a ninguna mejora o cambio en sus políticas, sino a que un preso, Ronald Silva, intentó huir con el atuendo de su mujer. En lo más profundo de los muros de la prisión de Penedo, Ronald Silva estaba sentado en su cama, mirando por la pequeña ventana enrejada. Llevaba meses aquí, desde su último intento fallido de fuga, y empezaba a sentir que se le escapaba la vida. Siempre había sido un hombre con un plan, un hombre que podía pensar y hacer que las cosas sucedieran. Pero aquí, dentro de estos muros, no era más que otro recluso, otro número en un mar de delincuentes. Pero Ronald no era de los que se rinden, estaba decidido a escapar, a dejar atrás este lugar y empezar una nueva vida en el exterior. Y mientras estaba allí sentado, mirando por la ventana, empezó a formular un plan. Sabía que no podía intentar la huida habitual, necesitaba hacer algo diferente, algo que nadie esperara. Y fue entonces cuando tuvo su epifanía. Escaparía vestido de mujer. Era una locura, era arriesgado, pero podría funcionar. Podía verlo todo en su mente, salir por las puertas de la prisión con un vestido, una peluca en la cabeza y los brazos y las piernas afeitados. Era tan escandaloso que podría funcionar. Ronald sabía que necesitaría ayuda, no podía hacerlo solo, así que decidió pedir ayuda a la persona más cercana que tenía, y no era otra que su querida esposa. El día de la fuga, en cuanto su mujer llegó para una visita a la cárcel, se trajo una camisa, una peluca, zapatos y unos pintalabios rojo brillante
brillante. Sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el cómplice del plan de fuga de su marido. Con estos artículos en la mano, Silva comenzó su transformación, deseoso de adoptar un nuevo personaje y dejar atrás su antigua vida. Pero no se trataba de un disfraz cualquiera. Silva se esforzó al máximo para crear un personaje femenino convincente. Incluso se afeitó los brazos y las piernas para parecerlo. Vestido de pies a cabeza, con ropa de mujer, Ronald había logrado la fuga más atrevida que se recuerda. Desde una peluca negra hasta un vestido azul, había asaltado el armario de su mujer y dejado a todo el mundo preguntándose cómo lo había conseguido. Además, lo había hecho con un estilo y un garbo que pondrían celosos incluso a los criminales más avesados. Ronald se puso la ropa de su mujer, se colocó una peluca y se maquilló la cara. Se miró al espejo y apenas se reconoció, pero tenía que mantener la calma, actuar con naturalidad y salir de la prisión sin que nadie sospechara nada. A medida que avanzaba por la prisión, el corazón de Ronald se aceleraba. Los guardias le observaban con desconfianza, pero mantuvo la compostura e interpretó el papel de una esposa mansa y obediente que visita a su marido. Cuando por fin llegó a la puerta de la prisión, respiró hondo y salió al mundo como una mujer libre. El audaz y poco convencional intento de fuga de Ronald saltó a los titulares de todo el mundo. Fue una maniobra audaz que pocas personas habían intentado antes. El director de la prisión, Carlos Welber, reveló más tarde que Silva había urdido su plan de fuga durante la visita semanal de su esposa a la prisión. Silva había conseguido intercambiarse la ropa con su mujer, que salió del centro con sus bermudas y otra camiseta que había llevado en el bolso. El intercambio pasó desapercibido para los guardias, lo que permitió a Silvia ponerse la ropa de su esposa e intentar su audaz fuga a plena luz del día. Al principio, parecía que Silva había tenido éxito en su audaz plan. Con la ayuda de su esposa, consiguió salir por la puerta principal de la prisión, confiando en su nuevo disfraz de mujer. El corazón de Silva se aceleró mientras caminaba hacia la cercana estación de autobuses, donde le esperaban sus cómplices en moto. Unos pasos más y sería libre, pero entonces se produjo el desastre. Un agente de policía descubrió a Silva casi al instante y le llamó la atención su andar raro, ya que aún no dominaba el arte de caminar con tacones. El sueño de libertad de Silva terminó antes de empezar. Fue detenido por la policía y sus cómplices no aparecieron por ninguna parte. Fue un duro golpe para Silva, que tanto se había esforzado por planear su huida. Al final, fue conducido de vuelta a la prisión con el disfraz puesto. Los funcionarios de prisiones se sorprendieron al ver hasta dónde había llegado Silva en su intento de fuga, observando sus largas uñas pintadas y sus extremidades sin pelo, ya dándose cuenta del alcance de la planificación que había llevado a cabo. En una declaración a la prensa, Carlos Welber, director de la prisión, explicó que el agente había sospechado del modo de andar y el comportamiento inusuales de Silva, que lo delataban. La rapidez mental del funcionario y su rápida actuación impidieron que Silva disfrutara de su exitosa fuga durante más de 30 minutos y fue rápidamente devuelto a la prisión de Penedo para que enfrentara las consecuencias de su fallido intento. Según Carlo Welber, director de la prisión de Penedo, el audaz intento de fuga de Silva requirió una gran preparación y premeditación. En una entrevista concedida al sitio web brasileño Globo G1, Welber expresó su sorpresa e incredulidad ante la audacia del plan de Silva. Fue un duro golpe para Silva, que lo había arriesgado todo por una oportunidad de libertad, pero también fue un testimonio de su determinación e ingenio. Al fin y al cabo, no muchos presos habrían pensado en llevar los disfraces a un nivel tan extremo. La esposa de Silva admitió más tarde que se habían intercambiado la ropa con su marido, pero afirmó que no tenía ni idea de para qué la quería. Según Carlos Welber, director de la prisión, la esposa de Silva dijo que había sido su marido quien le había exigido la ropa y que ella había accedido a su petición. Sin embargo, las autoridades se mostraron escépticas ante su versión y sospecharon que podía estar más implicada en el plan de Silva de lo que ella misma había confesado. Las repercusiones del audaz intento de fuga de Ronald Silva se dejaron sentir por todas partes.
meses, las autoridades penitenciarias se vieron obligadas a asumir las limitaciones de sus medidas de seguridad. Se apresuraron a reevaluar y mejorar sus sistemas para evitar futuros intentos de fuga. La seguridad de los reclusos y los visitantes era primordial y no se dejó piedra sin remover en su empeño por garantizar que un incidente así no volviera a repetirse. ¿Qué es lo que tienen en común un helicóptero secuestrado, unos fusiles de asalto, unas cuantas bombas de humo y más de 3.000 policías a la caza? La fuga de una cárcel parece una película de acción de serie B, pues no se equivoque, esta es la historia real de Redouane Faïd, uno de los gángsters más conocidos de Francia y un experto evasor de prisiones que consiguió escapar de la cárcel no una, sino 2 veces. En 2018, Faïd protagonizó una fuga espectacular, un tour de force que desconcertó a las autoridades y convirtió a Faïd en una especie de superestrella mafiosa. Era una mañana de domingo de julio de 2018, mientras algunos asistían al servicio religioso dominical, otros, en concreto Redouane Faïd, se preparaban para una espectacular fuga de prisión. Faïd no era un simple delincuente de poca monta, era alguien en el mundo del crimen, un gángster experimentado que se enorgullecía de su supuesto oficio. A sus 45 años, el hombre había pasado casi toda su vida involucrado en algún tipo de actividad ilegal. Redouane Faïd nació en 1972 en Francia, de padres inmigrantes argelinos. No tuvo una infancia fácil. En 1988, su padre abandonó a su familia y dejó a la madre de Faïd cuidando 11 hijos. 3 años después, la madre de Faïd murió de cáncer. A Redouane Faïd siempre le había gustado el cine, sobre todo las películas de gángsters. De niño, maravillado por los trailers de acción que veía, Faïd juró ser policía o ladrón. Con solo 19 años ya era un delincuente, al igual que sus hermanos. Todos juntos se dedicaban a delinquir. El primer gran robo de Redouane Faïd tuvo lugar en 1990, cuando aún estaba en el último curso de instituto. Tras atracar un banco, pasó a secuestrar y robar furgonetas blindadas. En ese momento no tenía grandes planes para el dinero robado, en cambio lo utilizaba para impresionar a sus amigos. Faïd quería aparentar que estaba acostumbrado a llevar una vida extravagante. Quería ser uno de los suaves gángster que adoraba de niño. A mediados de los 90, el hombre dirigía una banda criminal responsable de todo tipo de delitos, desde atracos a mano armada hasta robo de joyas y extorsión. Tras pasar 3 años huido, Redouane Faïd fue detenido en 1998 y condenado a 30 años de cárcel. Salió en libertad condicional solo 10 años después. Una vez en libertad, Faïd escribió un libro sobre sus experiencias, afirmando que era un hombre cambiado. 2 años después, en 2011, Faïd volvió a la cárcel, esta vez con un apodo, el escritor. Pero Faïd no estaba del todo de acuerdo con esta nueva condena de 8 años. De hecho, era culpable de planear un atraco a mano armada que había implicado la vida de una mujer policía. Pero eso no significaba que él también tuviera que sufrir, ¿no es cierto? Por eso, en 2013, utilizó explosivos para reventar 5 puertas de la cárcel y se escapó. Faïd huyó de la prisión utilizando un coche de huida, pero las autoridades lo atraparon 6 semanas después y esta vez no iban a dejarle escapar, o eso creían por lo menos. El 1 de julio de 2018, Redouane Faïd cumplía su nueva condena en la prisión Sud-Francilion de Reu, en la región parisien. La hazaña que había realizado allá por 2013 fugándose de la cárcel le había valido 10 años de prisión. A su condena se sumaron 18 años más por ser el autor intelectual del atraco a mano armada de 2010 en el que murió una joven policía. Esta vez nadie creía que Faïd pudiera volver a fugarse de la cárcel, pero se equivocaban. Con los años, Faïd se había
había hecho querer en la cárcel. Siempre era educado con sus guardias y compañeros. Siempre tuvo ese aura de gángster de los viejos tiempos. Pero a veces los callados son los más peligrosos. Era un domingo temprano. También era día de visita en la prisión de Sud-Francillon-Derreux. Redouane Faïd, de 45 años, entra tranquilamente en la sala de visita. Uno de sus hermanos, Brahim, estaba allí, esperando para charlar un rato con Faïd. Todo parecía normal, no había señales de juego sucio. A pesar de eso, los funcionarios de prisiones prestaban mucha atención a Faïd. Desde algunos meses se habían producido varios avistamientos de drones que sobrevolaban la prisión. Las autoridades tuvieron que preguntarse inmediatamente si existía una conexión entre los drones y Faïd. Durante meses, los funcionarios pidieron que Faïd fuera trasladado a otro centro, pero a primeros de julio de 2018, el hombre seguía en la misma prisión, lo que hizo temer a los guardias por su seguridad. Una vez en la sala de visitas, Redouane Faïd se puso cómodo y empezó a hablar con su hermano. Sabía que llamar la atención de los guardias de cualquier forma haría mella en sus planes. Tenía que parecer tranquilo, relajado. En realidad, probablemente estaba más que excitado. Su cuerpo hormigueaba de expectación. Le encantaba planear momentos así. De hecho, se consideraba un cineasta, solo que no estaba inventando una historia para la pantalla, sino alterando la vida real, congelando el tiempo y anticipándose a cualquier problema que pudiera interrumpir su forma de arte. Mientras hablaba con su hermano Brahim, otros 3 hombres llevaban a cabo el plan maestro para ayudar a Faïd a salir de la cárcel. Esa misma mañana, Stéphane Bouy, piloto de helicóptero contratado por unos turistas para sobrevolar la campaña de las afueras de París, se encontró en una situación desesperada. Estaba a merced de 2 hombres armados. Los pistoleros le ordenaron que obedeciera sus instrucciones. De lo contrario, dijeron, la familia de Bouy correría grave peligro. Para asegurarse de que el piloto cooperaría, los pistoleros le dijeron que había un comando apostado justo delante de su casa, esperando la señal para herir a la pareja del hombre y a su hija. El piloto de 65 años tragó saliva. Sabía que no tenía más remedio que seguir las órdenes de los hombres. El helicóptero despegó. Poco después hizo una parada rápida en un campo. Un tercer hombre subió al helicóptero, pero no antes de que los pistoleros cargaran lo que parecían armas y otros equipos. Una vez más, el helicóptero despegó en dirección de Rieux. Uno de los hombres armados dijo al piloto que aterrizara en un patio triangular cercano a la entrada principal de la prisión. El patio de la prisión era la única zona que no estaba protegida por redes antiaéreas, sobre todo porque los prisioneros solo lo utilizaban para entrar y salir de la prisión. Mientras el helicóptero descendía en el patio de la prisión, los guardias estaban confusos. Nadie estaba seguro de lo que ocurría, ni siquiera el mando central de la cárcel. En retrospectiva, nadie creía que alguien estuviera tan loco como para intentar una maniobra de este tipo. En retrospectiva, estaban equivocados. Pero entonces ocurrió algo. 2 hombres fuertemente armados, con pasamontañas negros, equipo de combate paramilitar y gafas de esquí para protegerse los ojos, saltaron del helicóptero al patio. Los hombres lanzaron bombas de humo y botes de gas lacrimógeno contra todos los edificios circundantes. Mientras tanto, el tercer hombre permaneció dentro del helicóptero, con su arma apuntando puntualmente a la cabeza del piloto. Ordenó al piloto que elevara el helicóptero sobre el patio. A continuación, esperaron. Mientras tanto, los otros 2 pistoleros utilizaron una sierra mecánica para abrir una puerta que conducía al edificio de la prisión. Ambos tenían rifles y estaban preparados para utilizarlos en cualquier momento. En cuestión de minutos, uno de los hombres entró en la sala de visita. Faïd le siguió. Juntos, los 2 hombres salieron del edificio de la prisión. Nadie se atrevió a impedirles abandonar el edificio. De hecho, no había nadie, ni siquiera un guardia. Una vez que Faïd llegó al helicóptero, supo que tenía que hacer un último gesto de película. Se volvió hacia la prisión y vio a 2 personas, un guardia y un preso, que le observaban desde atrás de una ventana. Sonriendo como uno de sus queridos gángsters de antaño, Faïd se llevó la mano derecha a la sien y en un saludo burlón de las fuerzas aéreas. Después desapareció. Se inició una persecución masiva en la que participaron más de 3.000 policías
policías franceses. Redouane Faïd pasó 3 meses huido antes de ser capturado otra vez. Fue arrestado el miércoles 3 de octubre de 2018 alrededor de las 4 de la mañana hora local. Quizás su sentimentalismo fue lo que le delató. Las fuerzas especiales franceses encontraron a Faïd en un departamento situado en una ciudad en los suburbios del norte de París y lugar de nacimiento de Faïd. Tras su captura, Redouane Faïd fue trasladado de inmediato a una de las prisiones más seguras de Francia y puesto en régimen de aislamiento. Aun si Faïd ganó, en cierto sentido, su devoción por convertirse en un gángster de película se vio recompensada en 2018, poco después de ser detenido. El director francés Pierre Morel, más conocido por dirigir Taken, reveló su intención de dirigir un biopic de Redouane Faïd. Comparta su opinión con nosotros en los comentarios y no olvide darle un me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos.